Desde las profundidades del abismo, Juan los vio levantarse. No un ejército de hombres, sino una hueste de otro mundo. 200 millones de seres, convocados al sonido del sexto trompeta. Sus caballos exhalaban fuego, sus colas golpeaban como serpientes, y una tercera parte de la humanidad cayó ante ella. 200 millones. Un número mayor que todos los ejércitos de la historia combinados. Una visión tan impactante que Juan tuvo que detenerse y decir: oí su número. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Qué poder poseen? ¿Y qué significa esta profecía para los últimos días de la tierra? En este video, descifraremos la aterradora profecía del Apocalipsis sobre el ejército que asciende del abismo. Un ejército atado hasta la hora señalada, desatado como juicio, y destinado a revelar tanto la ira de Dios como la dureza del corazón humano. Antes de comenzar, te invito, si tienes hambre por las verdades más profundas de las Escrituras, dale like a este video, suscríbete al canal, deja un comentario con tus pensamientos y compártelo para que otros también despierten a la palabra de Dios. Ahora, abramos el rollo y enfrentemos la visión del ejército de 200 millones. El libro de Apocalipsis revela una serie de 7 trompetas cada una, marcando una nueva ola de juicio divino derramado sobre la tierra. Con cada trompeta, la intensidad de los decretos del cielo se vuelve más pesada, sacudiendo la creación y exponiendo la fragilidad del orgullo humano. La primera trompeta hace caer granizo y fuego mezclado con sangre, quemando la tierra y su vegetación. La segunda arroja lo que Juan describe como una montaña ardiente al mar, convirtiendo las aguas en un cementerio de barcos y vidas. La tercera trompeta trae una estrella que cae, llamada Ajenjo, que envenena ríos y manantiales, volviendo las aguas amargas y mortales. La cuarta golpea las mismas luces del cielo, oscureciendo el sol, la luna y las estrellas, sumergiendo al mundo en una oscuridad antinatural. Luego suena la quinta trompeta, y algo verdaderamente espantoso ocurre. El abismo, el pozo, sin fondo, se abre, y de él sale una horda de criaturas semejantes a langostas, nada parecidas a lo que existe en la tierra. Su tormento es tan severo que la gente anhela la muerte, pero la muerte huye de ello. La secuencia crece como una gran tormenta, cada trompeta anunciando un juicio más grande que el anterior. Pero entonces llega la sexta trompeta, y la visión toma un giro aún más oscuro. Juan escribe en Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 a 16. Entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a una tercera parte de la humanidad. El número de los jinetes del ejército era de 2 veces 10,000 por 10,000. Yo oí su número. Aquí nos encontramos ante un momento único en toda la Escritura. Una voz desde el altar del cielo, el lugar donde las oraciones de los santos se elevan ante Dios, ordena la liberación de 4 ángeles atados junto al Éufrates. Estos no son ángeles santos, son caídos, retenidos para un propósito específico. Observa la precisión. Han sido guardados para la hora, el día, el mes y el año. Nada en este momento es accidental. Dios mismo fijó la hora exacta de su liberación en su plan soberano. Y cuando llega ese momento, ocurre lo impensable. Ellos convocan un ejército tan vasto que desafía la comprensión. Juan no lo estima, no exagera. Él dice: oí su número, 2 veces 10,000 por 10,000, 200 millones. Para comprender esta magnitud, considera esto. En los días de Juan, la población de todo el Imperio Romano era solamente de alrededor de 60 millones. Tan solo pensar en un ejército más grande que todos los hombres del imperio habría sido imposible de imaginar. Sin embargo, Juan insiste. Oyó el número. El cielo lo declaró. No es hipérbole, es revelación. Pero entonces surge la pregunta: ¿qué es este ejército? Son jinetes de carne y hueso, extendiéndose sin fin sobre el horizonte. ¿Está Juan describiendo soldados terrenales con un lenguaje apocalíptico? ¿O son jinetes mucho más aterradores,
seres que no pertenecen a este mundo, convocados del mismo abismo. La sexta trompeta no solo anuncia una batalla, anuncia la liberación de fuerzas que han estado detenidas por largo tiempo, el desatamiento de un juicio que sacude el cielo y la tierra, y el ejército de 200 millones que se levanta es como nada que la humanidad haya enfrentado jamás. Para comprender el significado de un ejército de 200 millones surgiendo del abismo, primero debemos entender qué es el abismo. El libro de Apocalipsis lo revela al sonar la quinta trompeta. Juan escribe en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1, que una estrella cayó del cielo a la tierra, y a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo, el abismo mismo. Cuando fue abierto, salió humo como el de un gran horno humeante, oscureciendo el cielo y el aire. Del humo salieron criaturas semejantes a langostas, pero no como ninguna conocida por el hombre. Se les dio poder como el de los escorpiones, y su propósito no era destruir vegetación, sino atormentar a la humanidad. Durante 5 meses aterrorizaron a todos los que no tenían el sello de Dios, y su tormento era tan severo que las personas deseaban morir, pero la muerte huía de ellos. Este abismo no es un pozo común. No es simplemente una metáfora del caos ni otro nombre para el infierno. El abismo es una prisión, un lugar de confinamiento para ángeles caídos y seres demoníacos que se rebelaron contra Dios. La Escritura nos da destellos de su naturaleza. En Lucas capítulo 8, versículo 31, cuando Jesús confrontó a la legión de demonios que posee al hombre en la región de los Gerasenos, los espíritus le suplicaron que no los enviara al abismo. Le temían, sabiendo que era un lugar de tormento y restricción. Judas, versículo 6, lo explica aún más. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en cadenas eternas bajo oscuridad tenebrosa para el juicio del gran día. Estos espíritus rebeldes no están vagando libremente, están encadenados, esperando el día en que Dios los usará para sus propósitos. Por lo tanto, cuando el abismo es abierto en Apocalipsis, es la señal de la liberación de poderes que han estado reprimidos durante largo tiempo. Lo que surge no es humano, es sobrenatural. La quinta trompeta revela esta verdad mediante la horda de langostas, grotescas y aterradoras, un anticipo del tormento demoníaco desatado sobre la tierra. Pero incluso ese horror es solo el comienzo, porque cuando suena la sexta trompeta el abismo entrega algo aún mayor, un ejército de 200 millones. La progresión es deliberada. Las langostas muestran el tormento del abismo. La caballería revela su poder para matar. Ambos pertenecen a la misma fuente, las legiones del infierno convocadas para ejecutar el juicio divino. Observa también que su liberación no es aleatoria. Apocalipsis capítulo 9 deja claro que su movimiento está ligado a 4 ángeles caídos atados junto al gran río Éufrates. Este río fue la frontera de los antiguos imperios, la línea límite de Babilonia, Asiria y Roma. Para los primeros oyentes del Apocalipsis, el Éufrates simbolizaba el borde del peligro, el umbral de una invasión. Al ubicar allí el lugar de atadura, la Escritura muestra que lo que se está desatando no es simplemente una amenaza local, es una amenaza global, una invasión que cruza las fronteras hacia el corazón mismo de la historia humana. La secuencia nos revela algo crucial. El ejército de 200 millones que se levanta no es de origen humano. No es una coalición de naciones ni una masa de soldados terrenales. Es de otro mundo demoníaco apocalíptico. Estos seres han sido mantenidos bajo llave y cadena hasta el momento exacto decretado por Dios. Y cuando ese momento llega, marchan bajo el mando de los 4 ángeles caídos, instrumentos de juicio en el plan soberano de Dios. La visión de Juan se vuelve aún más aterradora cuando describe lo que ve cuando el ejército es revelado. En Apocalipsis capítulo 9 versículos 17 a 19 él escribe: Así vi en mi visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas del color del fuego, del zafiro y del azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de la humanidad, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues sus colas eran como serpientes que tenían cabezas, y con ellas dañaban.
Lo que Juan describe aquí es algo que no se puede encontrar en la tierra. A primera vista, puede sonar como un ejército de caballería. Pero inmediatamente los detalles rompen toda categoría natural. Estos jinets llevan corazas que brillan con colores antinaturales, rojo como fuego, azul profundo como el zafiro y un amarillo sulfuroso, la paleta misma de la destrucción, reflejando fuego, humo y azufre. No son colores elegidos por belleza, sino por terror. Cada tono manifiesta el juicio divino y la furia del infierno. Los caballos no son criaturas ordinarias. Sus cabezas son como cabezas de leones, símbolos de ferocidad, dominio y poder indomable. De sus bocas no sale aliento sino fuego, humo y azufre, los mismos agentes de destrucción que Dios usó en el juicio de Sodoma y Gomorra. No es un soplo de vida, sino una tempestad de muerte, plagas que acaban con una tercera parte de la humanidad. Imagina una sola carga de caballería que no termina en polvo y lanzas, sino en una ola de devastación ardiente. Incluso sus colas desafían la comprensión. Juan dice que son como serpientes con cabezas que hieren, a diferencia de los animales terrenales cuyas colas son armas defensivas. Estas criaturas tienen colas ofensivas, vivas y venenosas. Son tan mortales por detrás como por delante, dejando a sus víctimas sin escape. Su diseño comunica una sola cosa: destrucción total, inevitable y sin misericordia. Este no es un ejército de carne y hueso. Ningún general los dirige, ningún imperio los abastece, ningún rey terrenal les paga. Este es el ejército del abismo, demoníaco por naturaleza, suelto en el tiempo señalado por Dios. Son monstruosos, grotescos, imparables. 200 millones de fuerzas, una marea de terror enviada no por azar sino por decreto. ¿Por qué la Escritura da detalles tan perturbadores? Porque quiere que sepamos con certeza que esto no es símbolo de las fuerzas militares de una nación, ni una imagen poética de guerras humanas. Esto es sobrenatural. Este es el abismo abierto. Esto es la caballería del infierno cabalgando bajo el juicio del cielo. Y la devastación que traen no es el caos de la rebelión, sino la ejecución de la justa ira de Dios. El tamaño de este ejército es una de las características más impactantes de la visión de Juan. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16, lo declara claramente. El número de los soldados de caballería era 2 veces 10,000 por 10,000. Yo oí su número. Algunos intérpretes han sugerido que este número, 200 millones, es simbólico, que simplemente expresa una multitud incontable. Y sin duda, Apocalipsis usa números simbólicos con frecuencia. Pero aquí, Juan hace un énfasis inusual. Él no solo ve al ejército, él oye el número declarado. El cielo mismo lo dice, dejando su mente sin duda. Para comprender el impacto de esta declaración, debemos recordar el contexto de Juan. En el primer siglo, la población de todo el Imperio Romano, la mayor potencia que el mundo había conocido, rondaba alrededor de 60 millones. Que Juan oyera de un ejército más de 3 veces mayor que la población del imperio habría parecido absolutamente imposible. Ninguna nación, ninguna unión de reinos, ningún emperador con todas las riquezas del mundo podría reunir tal hueste. Y esa imposibilidad es precisamente el punto. Este no es un ejército de hombres. Es un ejército del abismo. Incluso hoy, en una era en la que la población humana ha crecido a miles de millones, ninguna nación ha desplegado jamás una fuerza semejante. Los ejércitos permanentes más grandes de la historia moderna, ya sea en China, en India o durante las guerras mundiales, solo alcanzan algunos millones. 200 millones de soldados marchando juntos no es solo improbable, es logísticamente imposible. El costo de alimentar, equipar y comandar semejante hueste supera la capacidad de cualquier reino terrenal. Así, el número nos impone su significado. Esto no es una visión del poder militar humano, es una revelación de una realidad espiritual. Un ejército de 200 millones de demonios retenidos en el abismo hasta el tiempo señalado, esperando únicamente el mandato de Dios para ser liberado. Pero, observa algo importante. El número no es redondeado ni vago. Juan pudo haber dicho una multitud incontable, pero en cambio registra una cifra exacta. Esta precisión nos recuerda que Dios es un Dios de orden, incluso en el juicio. Él los ha contado, Él ha fijado su tiempo. No hay un solo jinete que marche al margen de su decreto soberano.
Por lo tanto, el número es más que una estadística. Es una declaración de escala, de control y de terror. Escala, porque supera cualquier imaginación humana. Control, porque incluso esta hueste del abismo está numerada por Dios. Terror, porque cuando se levanten, su devastación será global, matando a una tercera parte de la humanidad. Al final, el número 200 millones nos confronta con una realidad más allá de toda capacidad humana. Ningún imperio puede contenerlo, ningún general humano puede comandarlo. Este es el ejército del abismo, preparado y esperando hasta que suene la trompeta y el juez de toda la tierra diga: ahora. ¿Por qué permitiría Dios que tal terror sea desatado sobre la tierra? ¿Por qué permitiría que 200 millones de seres se levanten del abismo, trayendo muerte y devastación a una escala nunca antes vista? Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21, nos da la respuesta impactante. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Aquí está el corazón de la tragedia. Aun después de que una tercera parte de la humanidad es destruida, los que quedan se niegan a arrepentirse, se aferran a sus ídolos. Dioses hechos de metal y piedras persisten en la adoración de demonios, ya sea abiertamente mediante prácticas ocultas o sutilmente mediante la devoción al poder, la riqueza y el placer. Continúan en la violencia, en la brujería y el engaño, en la inmoralidad y en el robo. Los juicios que deberían llevarlos a sus rodillas, en cambio, endurecen su rebelión. Esto nos muestra algo profundo acerca del corazón humano separado de Dios. El pecado no es solo un error. Es una rebelión arraigada contra el Creador. Aún ante una destrucción inimaginable, la humanidad preferiría aferrarse a los ídolos antes que inclinarse ante el Dios vivo. El ejército, entonces, no es solo un ejecutor de juicio, sino también revelador de verdad. Desenmascara la terquedad de la rebelión. A lo largo de la Escritura, los juicios de Dios cumplen a menudo este doble propósito. En Egipto, las plagas no solo fueron castigos, sino también revelaciones, mostrando tanto al faraón como a Israel que los dioses de Egipto eran impotentes ante Yahvé. De igual manera, el ejército del abismo demuestra al mundo entero que los ídolos a los que los hombres sirven no pueden salvarlos, y que su lealtad al pecado solo conduce a la destrucción. Así, el propósito del ejército es doble. Primero, ejecuta juicio, trayendo la muerte a una tercera parte, la humanidad como parte de la justa ira de Dios contra el pecado. Segundo, expone la verdadera condición del corazón humano, mostrando que aún bajo la sombra de la ira, muchos no se arrepentirán. El ejército es por lo tanto la vara de la ira como el espejo del pecado. Castiga la rebelión mientras simultáneamente revela su profundidad. De esta manera, la visión no es solo una profecía de condena, sino también un llamado a la decisión. Si los hombres no se arrepentirán cuando el abismo sea abierto, cuanto más urgente es arrepentirse ahora, mientras la misericordia aún está disponible. La visión de un ejército de 200 millones no está aislada. Apocalipsis a menudo entrelaza los hilos de antiguos escritos proféticos, mostrando cómo la historia del juicio y la redención de Dios ha crecido a lo largo de las edades. Cuando Juan describe esta hueste del abismo, resuenan ecos de otras escrituras que hablaron de grandes ejércitos, batallas cósmicas y la era divina. En Joel, capítulo 2, encontramos una profecía que muchos consideran un anticipo de la imaginería de Apocalipsis. Joel describe un pueblo grande y fuerte. Nunca hubo uno como él, ni después de él lo habrá, por los años de todas las generaciones. Se le compara con un vasto ejército que arrasa la tierra como fuego consumidor. Escalan muros, marchan en perfecta formación, no rompen filas. Delante de ellos, la tierra tiembla, los cielos se estremecen, el sol y la luna se oscurecen. Aunque Joel comienza con la imagen de una plaga de langostas devastando la tierra, su lenguaje crece hasta dimensiones apocalípticas. Estas langostas parecen casi de otro mundo,
disciplinadas, imparables y aterradoras. Para muchos intérpretes, la visión de Joel es más que un desastre agrícola. Es un anticipo profético del tipo de hora demoníaca que Juan ve después en Apocalipsis. Daniel también aporta un trasfondo importante. En Daniel, capítulos 10 a 12, se nos da un raro vistazo a la realidad de la guerra espiritual. A Daniel se le habla de príncipes angélicos, seres sobrenaturales que están detrás de las naciones, influyendo en el curso de la historia. El mensajero angelical le explica que el príncipe de Persia lo resistió durante 21 días hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudar. Estos textos revelan que las guerras y los imperios terrenales no son meramente políticos. Están vinculados a batallas invisibles en el ámbito espiritual. Cuando Juan ve al ejército de 200 millones, él está presenciando el clímax de esa lucha oculta. Las restricciones que contienen los poderes de oscuridad son removidas. Y por un breve tiempo señalado, el conflicto que ha ardido invisiblemente irrumpe en la realidad abierta sobre la tierra. También escuchamos ecos en el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulos 38 y 39 el profeta habla de una vasta invasión proveniente del norte, dirigida por Gog de la tierra de Magog. Este ejército viene como una tormenta, cubriendo la tierra como una nube. Aunque la profecía de Ezequiel tiene su propio contexto distinto, muchos estudiosos han visto en ella un paralelo con las guerras apocalípticas descritas en Apocalipsis. Ambas muestran fuerzas abrumadoras reunidas para juicio. Ambas destacan la soberanía de Dios al usar estos ejércitos para revelar su poder, y ambas culminan con la demostración de que ningún enemigo puede resistir al Señor. Tomadas en conjunto, estas voces proféticas, Joel, Daniel, Ezequiel, forman un tapiz de expectativa. Nos muestran que la visión que Juan registra en Apocalipsis no es una idea repentina y nueva, sino el cumplimiento y extensión de una larga tradición profética. Lo que los profetas anteriores vieron en destellos o símbolos, Juan lo ve por completo. El abismo abierto, las cadenas removidas y un ejército como ninguno que el mundo haya conocido desatado en el acto final del juicio. Desde el momento en que Juan registró su visión, los intérpretes han debatido la pregunta: ¿es el ejército de 200 millones literal o simbólico? Algunos comentaristas modernos sugieren que Juan estaba describiendo lo único que podía para aquello que nunca había visto, las máquinas modernas de guerra. Argumentan que caballos que resoplan fuego y humo podrían ser tanques, artillería o incluso aviones de combate. Para un hombre del primer siglo, qué mejor manera de describir misiles y motores de destrucción que compararlos con bestias que expulsan fuego. Pero observa con cuidado. Juan no describe máquinas. Habla de caballos con cabezas de leones, colas como serpientes y bocas que exhalan fuego, humo y azufre. Estas no son analogías torpes de un hombre intentando describir tecnología. Son coherentes con el lenguaje visionario de la Escritura, donde las fuerzas demoníacas frecuentemente toman formas grotescas y aterradoras. Juan es claro. Este no es el ejército de Roma, ni las invenciones futuras de los hombres. Este es un ejército convocado desde la distinción es crucial. Si reducimos la imaginería de Apocalipsis a meras armas humanas, le quitamos a la profecía su peso sobrenatural. El libro de Apocalipsis no es un pronóstico codificado de tecnología militar. Es la revelación de la guerra invisible entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. El ejército es descrito como monstruoso, no porque a Juan le faltara vocabulario para máquinas, sino porque estos seres son de origen espiritual. Las legiones del infierno desatadas en el mundo físico. El apóstol Pablo nos recuerda esta realidad en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El verdadero enemigo no son los ejércitos terrenales, sino las fuerzas espirituales detrás de ellos. La visión de Juan en Apocalipsis, capítulo 9, descorre el velo para mostrar lo que Pablo describió. Los gobernadores de las tinieblas, los poderes demoníacos por largo tiempo retenidos, manifestándose en una inundación aterradora sobre la tierra. Así,
El ejército de 200 millones no es una abreviatura simbólica de bombas o tanques. Es la revelación última del conflicto espiritual que ha ardido en secreto desde Edén. En esa hora final, lo que ha sido oculto se hará visible. La guerra entre el cielo y el infierno irrumpirá en la historia humana con tal fuerza que nadie podrá dudar de su realidad. Lo que Juan vio no fue invención humana, sino juicio divino, ejecutado por ejército sobrenatural, una hueste del abismo como nada que la humanidad haya enfrentado jamás. Y ahora llegamos al corazón de la visión. Después de toda la imaginería de langostas, fuego, humo, serpientes y león, la pregunta nos presiona: ¿qué significa esta profecía para nosotros hoy? El ejército de 200 millones no es simplemente una pesadilla de destrucción futura. Es una revelación de la absoluta soberanía de Dios. Observa el detalle en Apocalipsis, capítulo 9, versículo 15. Los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron desatados. Nada aquí es aleatorio, nada es accidental. El momento de su liberación es exacto, fijado por Dios antes de la fundación del mundo. La hueste del abismo no se levanta por su propia voluntad, solo se levanta cuando el cielo lo ordena. Esta es la verdad central. Incluso el mal, tan vasto y aterrador como pueda ser, permanece bajo la autoridad de Dios. Los 4 ángeles están atados hasta que Él diga: libérenlos. Los 200 millones están contados porque Dios mismo los ha contado. No se mueven sin su decreto, y cuando son desatados, no es caos sino juicio. Lo que parece terror sin freno es, en realidad, ira cuidadosamente medida, derramada con propósito conforme a la justicia divina. Para los creyentes, esto es a la vez sobrio y consolador. Es una advertencia, porque la Escritura nos dice claramente que el mundo enfrentará un día horrores como jamás ha conocido. Ningún imperio, ninguna tecnología, ninguna alianza de naciones podrá resistir. El torrente de oscuridad que emergerá cuando el abismo sea abierto será un tiempo de temor, de conmoción, de sacudida global. Y sin embargo, también es un consuelo, porque aún en esa hora de terror, el pueblo de Dios está sellado. Así como las langostas de la quinta trompeta no podían tocar a los que tenían el sello de Dios, tampoco el ejército de la sexta trompeta marcha contra los redimidos. Su propósito es el juicio sobre los que no se arrepienten, no la destrucción de los fieles. Y aquí se encuentra el mensaje mayor. Esta profecía no se da para aterrorizar a los creyentes, sino para despertarlos. Nos llama a estar preparados, a vivir con pureza, a permanecer firmes en la fe y a asumir la misión urgente del Evangelio. Si el abismo un día se abrirá y el mundo enfrentará al ejército de 200 millones, ¿cuánto más urgente es proclamar a Cristo ahora antes de que llegue ese día? La visión es, por lo tanto, no solo una ventana al fin de los tiempos, sino también un espejo para nuestro presente. Nos recuerda que la historia avanza hacia un clímax señalado divinamente. Cada trompeta, cada sello, cada juicio, testifica que Dios ha fijado un tiempo en el que el mal será desenmascarado y castigado. Para los que pertenecen a Cristo, no hay temor. Solo el llamado a perseverar y anunciar la esperanza de la salvación. Pero para quienes lo rechazan, esta profecía es una advertencia final. El abismo no permanecerá cerrado para siempre. El ejército de 200 millones es así el último poste indicador. Declara que el juicio es real, que el pecado atrae ira y que la soberanía de Dios gobierna incluso a las huestes del infierno. Y nos deja con una elección: permanecer endurecidos como aquellos que no se arrepintieron, o volvernos ahora hacia el Cordero, quien solo Él puede salvarnos de la ira venidera. Así que ahora lo has escuchado. La profecía del aterrador ejército del Apocalipsis. 200 millones de jinetes convocados del abismo, desatados por 4 ángeles en el Éufrates, vestidos con fuego, zafiro y azufre. Sus caballos exhalando muerte, sus colas golpeando como serpientes. Una fuerza más allá de la comprensión humana. Un juicio del cual no hay escape humano. Pero el mensaje es claro. Arrepiéntete mientras hay tiempo. Cree en Cristo, porque Él es el Cordero que abre el rollo, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, que sella a su pueblo con su nombre. El juicio viene, pero la misericordia aún se ofrece. Mis amigos, no dejen que esta visión pase como una mera curiosidad. Es un toque de trompeta a través de los siglos, llamándonos a despertar, a prepararnos, a aferrarnos a aquel que reina sobre todo.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te pido ahora, dale like a este video para ayudar a difundirlo, deja un comentario con tus reflexiones, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas bíblicas y comparte esta enseñanza con otros para que la verdad de la palabra de Dios alcance a tantos como sea posible. Gracias por ver. Hasta la próxima. Mantente firme, permanece fiel y levanta tus ojos al Rey que viene.